La evolución biológica ha incrementado la complejidad de la variedad de los organismos que habitan la Tierra, los cuales a lo largo del tiempo han cambiado sus características físicas, sus tamaños, sus formas, la forma en la que adquieren los nutrientes para, lo dicho, sobrevivir. Todas estas variaciones hicieron, a lo largo del tiempo, y esperemos que los hagan adaptarse y nos hagan adaptarnos a las presiones del ambiente. En términos generales, las definiciones, digamos, modernas de la evolución no varían sobremanera. Tomé del diccionario de la RAE la definición concreta de evolución biológica, viene otra de evolución. También tomé prestada la definición del libro de definiciones biológicas de Lawrence del año 2013 y de un libro de texto propiamente dicho. Estas dictan que la evolución es un proceso de cambio a lo largo del tiempo de forma general. No hablan de progreso, no hablan de mejoras, solo de cambios. Cambios que serán en beneficio, que serán neutros o incluso también perjudiciales, ¿no? Muchos y muy diversos han sido los esfuerzos para generar el concepto centralizador de la biología, la evolución. El culmen es bien sabido del desarrollo de estas ideas. Se desarrollaron en Europa a mediados del siglo XIX, y esta está centrada especialmente en tres personajes valiosísimos para la humanidad. En la colección de la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica hay dos libros sobre evolución darwiniana. Uno de estos se llama Las musas de Darwin y el segundo de las bacterias al hombre. Especialmente el primero narra el progreso histórico, aunque romántico es cierto, del desarrollo del pensamiento de Darwin. Cosa curiosa además que se sabe que Wallace tuvo algunas de las mismas musas que Darwin, es decir, a través de las mismas referencias, de las mismas experiencias, a través de algún viaje que le dio malaria, ¿no?, a Wallace, de los mismos autores que leyó, es decir, ya decía, de las mismas musas, adquirió una forma de reflexión posiblemente también semejante a la de Darwin, aunque Wallace no era de una familia acomodada como Darwin. Y bueno, como se sabrá, el tercer personaje al que hago referencia es a Mendel, ¿no? Se muestra en la imagen, en la diapositiva. Se sabe que Mendel envió unas cartas o una carta a Darwin explicándole sus experimentos y sus resultados. Pero la carta, bueno, se encontró en la biblioteca del mismo Darwin, no obstante estaba sellada. Hubiera sido interesante saber el cambio de las ideas. Es posible que no hubiera surgido como tal el origen de las especies, y Darwin tampoco hubiera errado en las últimas ediciones de este libro al referirse a las cuestiones de la herencia como esferas, ¿no?, como cúmulos cargados de fenotipos circundantes en sangre. El final de la historia de este siglo y a mediados del siglo XX también ya se sabe bien. Naturalistas y mendelianos estaban en pugna, ¿no? Parecían bandos irreconciliables. Hasta que, bueno, un buen grupo de científicos encabezados en primera instancia por Fisher y a posteriori por Dobzhansky, por Huxley, por Mell y por Simpson, determinaron conciliar ambas propuestas, la propuesta darwinista y la mendelista, fusionarlas a la vez con el conocimiento sobre genética de la época, y a lo largo de los años, esto fue en 1920, 1930, se ha ido aún enriqueciendo y, bueno, dando formalidad a otro tanto de ideas según se ha desarrollado el conocimiento. Esto pues ha dado origen, o dio origen en ese instante, a la síntesis moderna, a la teoría sintética de la evolución. Quise abordar la presentación desde una perspectiva, digamos, contemporánea, para no redundar en ciertos términos que, bueno, al final fueron retomadas del origen para incluirlos justamente en la síntesis concreta del neodarwinismo. En la formulación más básica de esta síntesis, el neodarwinismo sostiene que el mecanismo que dirige el proceso evolutivo es la selección natural, y esta está fundamentada en la sobreproducción de la descendencia, su variación y la herencia. Prácticamente estos son algunos de los principios del neodarwinismo clásico. La teoría sintética dicta también que las especies están formadas por poblaciones interfértiles cuyos individuos se cruzan entre sí. Según las condiciones del ambiente
Algunos individuos tendrán más o menos descendencia, y dado que el único componente que se transmite entre generaciones es el material genético, pues si un individuo deja más descendientes, sus genes estarán más representados en las siguientes generaciones. Y no solo eso, sino que si el total de la descendencia no se reprodujera, es decir, si la producción fuera alta, pero no todos se reprodujeran, pues igualmente la probabilidad de que los genes del primer individuo, digamos del original, del padre, pues aún permanecerán. Y bueno, dado que en esta presentación nos toca hablar sobre variación, pues iremos justamente a centrarnos un poco más en las características de la variabilidad genética. Primero, la variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Esto es, la variabilidad genética se refiere a la diversidad de las frecuencias de un gen o de los genes en general, entre individuos o entre poblaciones a distintos niveles. Esto es lo que refiere. Y se dice que cuanta más variación exista, el ritmo de evolución más rápido, es decir, tal como dice la diapositiva, el ritmo de aumento de la amplitud media de cualquier organismo en cualquier momento, atribuible esto a la selección natural, es exactamente igual a la variabilidad genética en la amplitud de ese momento. Dicho de otro modo, el ritmo de aumento de las adaptaciones de un organismo es igual a la variación genética. Entonces, si la variabilidad está definida por los genes, claro, entre otras cosas, los genes definen los rasgos que pueden ser evidentes o no tan claramente evidentes. Es decir, las características individuales bien pueden ser cualitativas o cuantitativas. La primera está determinada por un locus, por una zona discreta de genes, y estos genes generalmente se reflejan en un fenotipo, es decir, es una característica observable. Y esto fue justamente lo que Mendel, fue la asunción que Mendel hizo con los experimentos de los chícharos, en donde una característica, digamos, la rugosidad o el color del chícharo, estaban determinadas por un alelo. Para lo segundo, pues las características cuantitativas se dice que están regidas por un conjunto grande de genes. Además, no son genes continuos, es decir, no están en una localización finita, discreta, sino más bien están dispersas en distintas zonas. Además, son medibles. En el primer caso, en el caso de las características cualitativas, siguen una distribución binomial, mientras que las características cuantitativas siguen una distribución normal, una curva gaussiana. Además, estas últimas no son tan fácilmente detectables. Ahora bien, si la selección natural dirige el proceso evolutivo, los factores de cambio y la variabilidad genética están regidos, como ya dije, por los genes, pero especialmente por las mutaciones en el material genético, el flujo de estos, la deriva genética, así como la selección natural, ¿no? Y todas estas pueden o no ocurrir a la vez. Por un lado, las mutaciones son cambios bruscos en el material genético, son aleatorios y pueden ser causados por agentes mutágenos. Estas pueden ser génicas si el material genético se altera a nivel de nucleótidos, o bien puede ser cromosómico si es que se afecta la estructura o el número de estos. Por su parte, el número de genes está regido por las migraciones y el intercambio de la posa génica, es decir, dada una población con un acervo genético que es invadida por otra, con la que se puede reproducir, habrá un intercambio de la reserva génica de ambas especies y surgirán entonces nuevas especies o nuevas características con la posa génica de ambos, con la hibridación de ambos. Un ejemplo claro es el de las migraciones humanas hace algunos miles de años. En este caso no se generaron nuevas especies, pero sí se obtuvieron nuevas características como la tolerancia a la lactosa. La característica, desde luego, no es la tolerancia a los productos lácteos, sino más bien la expresión de la proteína lactasa. Por otro lado, se le llama deriva genética a la interrupción abrupta de la posa génica de alguna población, es decir, disminuye la demografía de esa población.
hay una caída repentina en el número de habitantes, de individuos. Por tanto, el contenido génico, la variabilidad génica, disminuye. En los dos casos anteriores, la variabilidad genética incrementaba, mientras que en este caso, en el caso de la deriva génica, la variabilidad disminuye. Esta interrupción es causada generalmente por catástrofes en la población. Hay varios ejemplos que pueden darse al respecto, pero en el contexto que estamos viviendo, y con esto me refiero al de la pandemia y el confinamiento, pues no tiene ningún parangón con la peste negra que afectó a Eurasia o la viruela que asoló a los nativos americanos. En ambos casos, en el de la peste negra y en el de la viruela, hubo una reducción demográfica de más del 50% de la población. Se habla que en Eurasia disminuyó el 60, el 70 con los nativos americanos, al menos aquí en lo que fue Tenochtitlán, incluso también en la región de los Incas, en el Perú, en la parte de Chile y la parte superior de Argentina, se asoló, disminuyó la población también al 70, al 80% de la población. Entonces, fueron casos de una interrupción causada por un agente biológico capaz de matar a un gran número de personas. Hace un momento mencioné que podrían ocurrir uno o varios procesos conjuntamente. En el caso americano especialmente, la población nativa se redujo, ya dije, al 70%, lo cual disminuyó su representatividad génica. A la vez de este proceso de cuasi extinción, hubo un flujo del acervo génico por la migración de españoles y la exportación de esclavos asiáticos y africanos. Miren qué notable. De estos procesos de cambio, es decir, evolutivos, surgió el mexicano. La selección natural es el mecanismo que describió Darwin para dar fundamento al origen de las especies. La selección resulta, pues, de una variante heredable que le confiere a los individuos un mayor desempeño que un anterior que existía, y esto aumentará entonces su probabilidad de representatividad génica en las próximas generaciones. Una cosa curiosa sobre la selección natural es que Darwin hablaba de este proceso como un mecanismo de sobrevivencia, es decir, la versión que es mayoritariamente conocida por todos es que aquel que tuviera las características dominantes, aquel que estuviera mejor adaptado, pues sería aquel que podría sobrevivir a las vicisitudes del ambiente. No obstante, Wallace pensaba más bien que no era selección del más apto, sino selección por eliminación de los menos preparados. En primera instancia parece que es lo mismo, pero vamos, reflexionando un poco sobre las versiones, sobre ambas visiones. La primera tiene unos tintes románticos, como si la selección natural fuera un ente que eligiera directamente a aquel que desea que sea elegido, mientras que la segunda parece un poco más mecanicista. Aunque ya vimos, bueno, sobre la selección natural actúan varios y diferentes mecanismos en el mismo o no en el mismo momento. En fin, si un organismo tiene impedimentos para contar con la progenie, es decir, para dejar descendencia y dejar descendencia abundante, como ya referimos, pues ésta irá perdiendo representatividad en las generaciones futuras. Por el contrario, habrá mayor representatividad de aquellas que sí aporten algo a la sobrevivencia, es decir, aquellas que confieran ventajas reproductivas. Tras el curso del tiempo, la selección podrá llegar a reemplazar la variante que digamos era la original, que no confería ventajas, y será sustituida por aquella que sí confería estas ventajas y ventajas adaptativas. Por eso se afirma que la selección natural es causada por la capacidad de las variaciones poblacionales al dejar descendencias fértiles, y la adaptabilidad de los organismos se evalúa mediante su adecuación biológica. La selección natural también se rige por distintos modelos, que son, bueno, los que se muestran en la gráfica. La primera es la selección estabilizante o normadora, y esta favorece a los individuos cercanos al promedio de la variabilidad del rasgo en cuestión. En este modelo se erosiona la variabilidad génica. Por otro lado, la selección diversificante o disruptiva favorece
En caso contrario, el anterior a los fenotipos desviantes, es decir, a los menos frecuentes y a los que se alejan de la media poblacional. Este modelo puede ser justificado por el principio de exclusión, que afirma que dos especies que compiten por el mismo recurso no pueden coexistir en el mismo nicho. Y en este caso pueden ocurrir también dos cosas. Bien, que la especie más fuerte desplace a la otra y se quede con la propiedad del recurso, o bien que ambas especies que se encuentran en el mismo nicho se adapten para diversificar sus características e ir por distintos recursos. En este caso, bueno, se generarán un par de nuevas especies con nuevas características. Por otra parte, la selección direccional favorece a uno de los alelos, es decir, a uno de los extremos. Uno de los ejemplos típicos de este tipo de selección es el de las polillas en aquellos tiempos de la industrialización en Inglaterra, en donde, bueno, prevalecían en inicio las polillas blancas y las moteadas, y que estas, bueno, eran camuflables, ¿no? en las cortezas de los árboles, que bueno, también tienen tintes más o menos blanquecinos. La producción de desechos de carbono cubrió las cortezas, lo cual las oscureció, las puso negras, y este proceso de industrialización y de contaminación y de cambio en el ambiente, pues direccionó de algún modo la selección, favoreciendo al fenotipo que tenía el color más oscuro, por lo cual disminuyó las polillas de color blanco e incrementaron las de color negro. Para finalizar, también se habla de selección sexual. En este caso no existe una lucha por la sobrevivencia, sino más bien por la posesión de la atención de los organismos con los cuales se va a procrear. Generalmente esta lucha es individual, entre hembra y macho, en la cual, y macho, ¿no? Porque en este caso se ve involucrado el cortejo, el cual involucra danzas, involucra cantos, involucra incluso también la abundancia de los colores, por ejemplo, de las plumas de las aves, o del pelaje de los leones, del rugir, de las características propias de cada especie, que les van a conferir ventajas de apropiación, digamos, sexual, para poder procrear y dejar su posa génica a las generaciones posteriores. También esta lucha por la sobrevivencia se da entre riñas físicas entre machos. Muchas gracias por atender. Es todo por mi parte en cuanto a la variación genética.